Bendiciones, hermanos. Una vez más le damos gracias a nuestro Dios y Padre que nos permite compartir la palabra por estos medios. Nuestro propósito, como hemos comentado en videos anteriores al hacer estos videos, es tratar de ser de bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor, y que esta palabra que demos, esta enseñanza que compartamos, que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Ese es el propósito que tenemos. Mire, ahora quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que está en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Es una palabra que es muy conocida por todos nosotros, todo el pueblo cristiano, y nos la sabemos de memoria. Pero quisiera que la analicemos y que podamos sacarle el mayor provecho para nuestras vidas. Pero antes de eso, mire, yo le quiero comentar algo, porque de la manera que ahorita nosotros la vamos a compartir, que quede clara. Una vez mencionábamos en un video que hay veces que no conocemos el propósito de Dios en nuestra vida, que no leemos y no la entendemos como el Señor quiere que la entendamos, porque no sabemos cómo habla Dios en su palabra. En los videos pasados que hablamos de la parábola del sembrador, veíamos que el Señor Jesucristo usaba muchas parábolas cuando hablaba con el pueblo, mucho simbolismo, y es de esa manera como Dios pone en nuestro corazón entender su palabra, usar mucho simbolismo y darle una interpretación correcta a esos simbolismos. Y cuando nosotros entendemos ciertos simbolismos que el Señor usa en su palabra, nosotros vamos a entender lo que nos está hablando en su palabra. Entonces, ¿por qué le comento esto? Por lo que ahorita vamos a ver, por la forma de interpretar la escritura que vamos a usar. Mire, le voy a dar lectura a su palabra. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El versículo 12, mire, nosotros podemos sacar algunas enseñanzas de solo este versículo. Si nosotros aprendemos a leer detenidamente, van a surgir preguntas. Primeramente, dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿qué es recibir al Señor Jesús? ¿Cómo lo recibimos? Ahora, si lo recibimos, ¿qué pasa o qué debe de pasar si recibimos al Señor Jesús? ¿A dónde lo vamos a recibir? En nuestro corazón. Y después dice: a los que creen en su nombre. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿qué es creer en el nombre del Señor? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan con eso de creer en su nombre? Ahí nosotros podíamos sacar otra enseñanza, pero podríamos sacar también otra de lo que sigue diciendo: les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay unas traducciones que dicen que si recibimos al Señor Jesucristo, creemos en su nombre, somos hechos hijos de Dios. Y aquí dice llegar a ser hijos de Dios. Entonces debemos de preguntarnos, ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cuántos tipos de hijos de Dios hay? Porque, por ejemplo, usa el griego, usa diferentes maneras para decir hijos, diferentes palabras, vamos. Por ejemplo, hay una palabra que cuando nosotros leemos hijo en la escritura,
quiere decir tecnón, usa la palabra tecnón en griego. Y la palabra tecnón es un hijo pequeño, un hijo de 4, 5, 6 años. Pero hay otra palabra que usa el griego para decir huíos. Cuando nosotros leemos la palabra hijos y vemos al diccionario griego, dice la palabra huíos, y esa palabra huíos quiere decir un hijo maduro. Entonces por eso le digo, ¿qué tipo de hijos somos? ¿Somos un hijo tecnón, unos hijos pequeños? Unos hijos que, como por ejemplo nosotros cuando tenemos nuestros hijos, tienen 2, 3, 4 años, están chiquitos, están pequeños, los debemos de enseñar a comer, debemos de escoger la comida que van a comer, tenemos que enseñarlos a vestirse, por ejemplo a amarrar las agujetas de sus zapatos. Entonces cuando nosotros somos hijos tecnón, tiene que haber alguien que nos enseñe, porque somos hijos pequeños y tenemos que llevar un crecimiento y llegamos a ser unos hijos adultos, unos hijos adolescentes, que igual ya sabemos ciertas cosas, pero padecemos de otras, adolecemos de otras. Y en este proceso que llevamos en nuestra vida espiritual, tenemos que llegar a ser unos hijos huíos, unos hijos maduros. Y eso es lo que le comento. Podemos sacar diferentes enseñanzas si ponemos atención como vamos leyendo. Pero mire, ahorita lo que queremos compartir con ustedes es qué es recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseña la Escritura de esto? Entendemos que la palabra de Dios compara su palabra. El Señor compara su palabra con un espejo. Y por medio de su palabra, nosotros podemos mirarnos y ver qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que nos falta hacer en cuestión de seguir al Señor Jesucristo? Su misma palabra nos tiene que enseñar. Yo le decía en una ocasión que nadie puede estar por encima del escrito está. Y nadie puede dar una interpretación de lo que él se está imaginando, de cómo él lo piensa. Todos nosotros lo tenemos que basar en la Escritura, en el escrito está. Pero para eso tenemos que entender el lenguaje de Dios que usa en su Escritura. Entonces, vamos a entender todo esto de acuerdo a algunos simbolismos que el Señor usa en su palabra. Entonces, por ejemplo, mire, la misma palabra enseña que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón. Inclusive la palabra dice que algo que el Señor pone en nosotros es el espíritu del Mesías en nuestro corazón. Entonces nuestro corazón, el Señor lo compara con una casa. Dice la palabra del Señor que cuando el espíritu inmundo sale del corazón del hombre, busca lugares secos donde habitar, y al no encontrarlos, dice: regresaré a mi casa. Entonces, ¿con qué está comparando la misma Escritura el corazón del hombre? Con una casa. El apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que ahora vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo habita en nosotros, habita en nuestro corazón. Entonces, con base en estos versículos que la misma Escritura nos explica, es como quiero levantar esta enseñanza, para que nosotros entendamos si verdaderamente hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón.
tenemos que ver a ciertos personajes en la Escritura que nos enseña que cuando ellos recibían al Señor Jesucristo en sus casas, cuando el Señor Jesucristo entraba en las casas de estos personajes que ya vimos, que vamos a interpretar estas casas como los corazones de las personas, vamos a ver qué efecto había cuando el Señor Jesucristo entraba a las casas de estos personajes. Pero también vamos a ver qué había en las casas de estos personajes, que es lo que nosotros debemos de entender, debemos de saber. Y le repito, con base en todo esto, yo quiero levantar esta enseñanza para que usted no vaya a decir, no, pues de dónde saca esto, lo estoy inventando. No, la misma Escritura lo está enseñando. Y mire, vamos a ver el primer personaje. El primer personaje está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Versículo 1 en adelante. Le voy a dar lectura. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Gloria a Dios. Mire, entonces nosotros vemos a través de la Escritura cómo Jesús llegó a la casa de este hombre, qué es lo que había en la casa de este hombre y qué pasó cuando Jesús entró a la casa, qué es el corazón de este hombre. Lo primero que dice la Escritura, mire, el primer punto está en el verso 5. Dice que, mire, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Primeramente, muchas veces a la gente le cuesta mucho acercarse a Dios. A la gente le cuesta mucho recibir al Señor Jesucristo porque no ha descendido. ¿Qué quiere decir descender? Descender en la Escritura, en algunos textos, según el contexto, quiere decir humillarse. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El Señor Jesucristo y muchos otros personajes de la Escritura dice que se bautizaron en el río Jordán. Y el río Jordán quiere decir el que desciende. ¿Sí? Y el que desciende es el que se humilla. Muchas veces nos cuesta creer en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, porque hay mucha soberbia en nosotros. Creemos que estamos bien sin Él, que de la forma que estamos viviendo está bien. ¿Y por qué vamos a creer en el Señor Jesucristo? ¿Por qué vamos a querer cambiar nuestra vida si nosotros comprendemos, entendemos a nuestra manera de pensar que estamos bien? No necesito de Dios, tengo un buen trabajo, tengo un buen negocio, estoy bien así. Y no descendemos, no entendemos que necesitamos de Él. Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a ciertas personas: no he venido a buscar a sanos, sino a enfermos.
Y si nosotros creemos que estamos sanos, que estamos bien en la vida que estamos llevando, pues lamentablemente nunca va a llegar el Señor Jesús a nuestra casa, a nuestro corazón. Entonces, mire lo que hizo este hombre, Zaqueo. Lo primero que hizo fue descender. Fue entender que sí necesitaba que él llegara a su casa. Fue entender que de la manera que él estaba viviendo no era lo correcto. ¿Por qué? Porque Zaqueo, dice la escritura, que era un recaudador de impuestos, un publicano. Y esta gente que tenía ese trabajo, pues recaudaba los impuestos, pero de Roma, trabajaba para el Imperio Romano, que en ese tiempo tenía gobernado a Israel. Y todo el pueblo de Israel pensaba eso de los publicanos, de los recaudadores de impuestos, que eran pecadores. Porque la paga de estos recaudadores la tenían de lo que recogían de impuestos del pueblo. Entonces estos recaudadores cobraban más de lo que tenían que cobrar, porque de ahí ellos sacaban su paga. Entonces este hombre reconoció primeramente que tenía que humillarse, tenía que reconocer que sí necesitaba que el Señor Jesucristo entrara a su vida. Dice la escritura que había oído de él, pero no le conocía, ¿verdad? Bueno, este hombre desciende y recibe al Señor Jesucristo. Ahora, el segundo punto lo vamos a ver en el versículo. Miren, el versículo 7 dice: y al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Versículo 8 dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué había en la casa de Zaqueo? Y ya quedamos nosotros que la escritura enseña en un simbolismo que el corazón es una casa. Entonces nosotros podemos de ahí entender que lo que había en la casa, en el corazón de Zaqueo, era lo que dice en el versículo 7. Unos murmuraban. ¿Qué había? Murmuración. La murmuración en la boca del hombre. Había legalismo. Como un hombre que está predicando a Dios, ¿cómo va a entrar en la casa de un pecador? Y es algo tremendo, porque ellos pensaban que solamente ellos eran los que merecían la gracia del Señor. Solamente ellos pensaban que eran los que merecían que el Señor entrara en sus casas de ellos. Es algo tremendo pensar de esa manera. Y mire, me estoy acordando de aquellos dos hombres que entraron al templo del Señor a orar. Y uno de ellos decía: Señor, mira, aquí estoy, vengo y te vengo a dar mi diezmo, ¿sí? Te vengo a dar esto, lo otro. Pero dice la escritura que otro hombre estaba orando y estaba diciendo: Señor, perdóname porque no soy digno de ti. Señor, perdóname porque he hecho esto, he hecho lo otro. Y el otro decía: Señor, lo bueno es que no soy como este hombre. Y el Señor Jesucristo mismo dijo: ¿quién cree que salió justificado de ahí? ¿El que se creía justo o aquel que iba a reconocer sus pecados delante de Dios? Y estos hombres que murmuraban se creían justos delante de Dios por las cosas que hacían. Pero mire, lo que había en el corazón era desprecio, menosprecio para otras personas. Era legalismo. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Pero dice el versículo 8: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Bueno, ¿qué llegó a la casa de Zaqueo?
¿Qué llegó al corazón de Zaqueo cuando entró el Señor Jesucristo a él? Primeramente arrepentimiento, ¿verdad? Es lo primero que tiene que llegar a la vida de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo nos empieza a hablar a través de su palabra, tiene que haber un arrepentimiento en nosotros. Reconocer que como hemos estado viviendo, no ha sido la forma correcta. Reconocer lo que hemos hecho y no justificar las cosas malas que hacemos. El justificarnos a nosotros mismos delante de Dios como hacía este fariseo, no nos va a rendir frutos delante de Dios. Lo que el Señor quiere de nosotros cuando Él entra a nuestra vida es limpiarla, sacar esas cosas, pero para eso nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Y se vio en la vida de Zaqueo, porque lo que él dijo: Señor, si he defraudado a alguien, ¿qué voy a hacer? Lo voy a restituir todo lo que le he quitado. Y mire, se vio, porque eso es lo que tiene que haber en la vida de nosotros. ¿A cuántos de nosotros no hemos ofendido, por ejemplo? Vamos a empezar por la casa. ¿Cuántas veces no hemos ofendido al esposo o a la esposa? ¿Cuántas veces no hemos maltratado a los hijos? ¿Cuántas veces no los hemos ofendido sin razón? Y cuando entra el Señor Jesús a nuestra vida, yo creo que en muchos de nosotros ha pasado, nos tenemos que poner a cuentas. Tenemos que decir: esposa mía, perdóname porque te ofendí sin razón, te dije esto, te dije el otro. O hijo, hija, perdóname porque te traté de esta manera que no lo tenía que hacer. Y ese es un indicativo de que Jesús ha entrado a nuestra casa, ha entrado a nuestro corazón. Entonces, por eso yo le decía: ¿cómo saber si Jesús ha entrado a nuestro corazón? ¿Cómo saber si lo recibimos verdaderamente? Porque déjenme, le digo algo. Yo no sé de donde sea usted si pasa, pero aquí en México pasa. Que cuando se está en la iglesia y hacen el llamado, hace el predicador, el pastor, el llamado en la iglesia: ¿quién quiere recibir al Señor Jesucristo? Y mire, muchas veces pasa la gente presionada por la esposa, por el esposo, pasan los hijos presionados y le dicen al esposo: tú dijiste que tú ibas a recibir al Señor, que te ibas a acercar a Él, pasa, ándale. Y el esposo particularmente pasa por la presión que le está haciendo la esposa, pero él ni lo quería recibir, ¿sí? Y pasa y hacen la oración y la esposa está contenta porque ya pasó, pero ¿qué cree? No pasa nada en la vida de ese esposo. ¿Por qué? Porque primeramente no ha descendido, porque él cree que así está bien, que no lo necesita. Otra, porque no es por medio de presiones que nosotros nos tenemos que acercar al Señor. Mire, Jesús llamó a Zaqueo. Zaqueo solamente lo quería ver, y Jesús fue el que lo llamó. Y así pasa muchas veces. A lo mejor si usted va a la iglesia, y a lo mejor si usted ha ido presionado, mire, Dios tiene un propósito con todos. Y así como Zaqueo, le repito, la escritura no dice que Zaqueo quería recibirlo en su casa. Zaqueo solamente lo quería ver, lo quería escuchar. Y Jesús lo llamó. Y si usted ha ido a la iglesia, aunque sea forzado, créame que es porque Jesús lo está llamando. ¿Sí? Y usted tiene que entender, o todos tenemos que entender, que no hay ningún ser humano que no necesitemos del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué había en la casa de este hombre? ¿Qué había en el corazón? ¿De qué nos quiere limpiar el Señor? De soberbia, de orgullo, de murmuración, de menosprecio a otros. ¿Sí? De eso es lo que había en la casa de Zaqueo. Eso es lo que había en el corazón de Zaqueo. Entonces vemos el efecto que hizo cuando el Señor Jesús entró a la casa de Zaqueo. Mire, vamos a ver otro ejemplo. Vámonos
Mire, vamos a Lucas capítulo 10, ahí mismo. Lucas capítulo 10 del versículo 38 en adelante. Dice: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Dice la palabra del Señor que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, ¿verdad? Marta y María. E igual, este pasaje es muy, muy conocido, se predica mucho, pero vamos a verlo de este enfoque que lo estamos viendo. Vamos a sacarle, como se dice, vamos a desgranar, ¿sí? La palabra Marta, el nombre de Marta, mire lo que quiere decir. Quiere decir señora. Eso quiere decir la palabra Marta, señora. El nombre María quiere decir rebelde, amargura, quiere decir enojo, ira y rebeldía. Eso quiere decir María. Pero mire, aparte Marta quiere decir, aparte de señora, quiere decir gobernadora, controladora, ama, dueña. Eso es lo que quiere decir el nombre Marta. Entonces, con base en esto, nosotros podemos entender qué había en esa casa, qué había en ese corazón, quién gobernaba ese corazón. Lo gobernaba Marta, ¿sí? Y la palabra Marta quiere decir gobernadora, quiere decir ama, dueña. ¿Qué había en esa casa? Estaba María. ¿Y María qué quiere decir? Amargura. ¿Qué quiere decir? Rebeldía. Entonces, ¿quién gobernaba esa casa? ¿Quién gobernaba ese corazón? ¿Qué había? Había amargura, había rebeldía, había aflicción, tristeza. Eso es lo que había. Entonces, mire, cuando llega el Señor Jesucristo a ese corazón y llega a limpiar ese corazón, llega a cambiar el señorío que tiene ese corazón. ¿Cuántos corazones no hay en donde no solo gobierne Marta, que estamos viendo que es la ama, es la dueña, la señora de esa casa, de ese corazón? Puede gobernar celos, hombres celosos, mujeres celosas, en donde no hay un matrimonio bueno, por los celos que gobiernan esa casa, ese corazón. ¿Qué puede gobernar esa casa? Vicios, alcoholismo. ¿Qué puede gobernar esa casa? Resentimientos, rencores, y como dice también aquí, ira, enojo. Entonces imagínense cómo está ese corazón. Imagínense la vida de una persona que vive con su esposo o esposa y su corazón gobierne Marta. Que en su corazón gobierne la ira, que en su corazón gobierne los celos, que en su corazón gobierne el alcoholismo. Imagínense qué vida es. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo entra a esa casa y cambia el gobierno, el señorío de esa casa, ¿cómo terminó María? A los pies del Señor Jesucristo. Y mire, y Marta le reclama y le dice: dile a María que me ayude. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es: Marta, Marta, ella ha escogido la mejor parte.
Entonces la cuestión, la solución, la respuesta a todos estos problemas que llega a pasar en el corazón del hombre, ¿cómo vamos a vencer todas esas cosas? Yéndonos a los pies del Señor, humillándonos delante del Señor y diciéndole: Señor, ayúdame a dejar estos celos que me agobian, ayúdame a dejar esta ira que siento por dentro, ir a los pies del Señor, a la intimidad con Él. Y es una de las cosas que mire que Dios va a hacer en nosotros, en nuestro corazón, cambiar la tristeza por el gozo, porque eso es lo que su palabra dice, ¿sí? Has cambiado mi lamento en gozo. Entonces la solución a este problema, vayamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Confesémosles a Él lo que hay dentro de nosotros y que Él nos ayude. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Mire, estamos ahí otra vez en Lucas capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y allí, frente a él, estaba un hombre hidrópico, y dirigiéndose a Jesús, a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio, y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo a un buey en un hoyo en días de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. Entonces mire, cuando llega el Señor Jesucristo, dice la Escritura, a la casa de un principal, ¿qué había en esa casa? ¿Qué había en ese corazón? Primeramente dice la Escritura que había un hidrópico. ¿Qué es un hidrópico? Bueno, dice que un hidrópico es alguien que retiene agua en su cuerpo y por esa misma causa se hincha, ¿sí? ¿Cuál es el simbolismo de esto? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando por medio de este simbolismo, por medio de este hombre hidrópico? Nosotros sabemos que el agua en la Escritura es un simbolismo de la palabra del Señor. Y sabemos también que cuando habla de hincharse, habla del ego. ¿Qué es lo que hincha al hombre, hablando espiritualmente? Pues el ego que todo hombre tiene, ¿no? En diferente medida. Porque uno es muy inteligente, nos hinchamos. Porque tenemos dinero y tenemos una buena posición en nuestro trabajo, nos hinchamos. Pero este hombre tenía agua. ¿Qué es lo que le hinchaba? El agua. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento lo retienen, no lo comparten. Esa palabra los hincha, porque se creen mucho mejor que los otros, porque no sacan esa agua, lo retienen esa palabra para ellos mismos, porque se creen superior a los otros hermanos. Y eso es lo que había en el corazón de este hombre, de este principal. Se creía más que a otros. Y es lo que muchas veces no entendemos, que si Dios nos da algo a nosotros, Dios nos permite entender su palabra, Dios nos la revela, no es para que nosotros nos sintamos superior a otros. Mire, dice la Escritura que el conocimiento envanece al hombre, pero el amor edifica. Pero por otra parte, dice la Escritura que mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Entonces, ¿qué entendemos con todo esto? Que tenemos que tener una vida equilibrada. Que no solamente se trata de conocimiento de la Escritura, que es muy bueno, sino que se trata de ponerlo por obra. Se trata de que debemos de equilibrar eso con el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, Dios nos ha dado no solo conocimientos, Dios nos ha dado un don. Dice la Escritura que es para edificarnos mutuamente, que es para que crezcamos mutuamente. Si a usted Dios le ha dado un don de sanidad, yo puedo ir con usted y le puedo decir: hermano, ore por mí porque tengo esto, me siento mal de esto. Y usted ora por mí y Dios va a sanarme. Si, como dice la Escritura, tenemos entendimiento en la palabra de Dios, pues vamos a compartirlo para que sea de bendición para todos. Pero mire, este hombre, el Señor lo sanó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando entra el Señor a nuestro corazón, va a entrar a eso, va a entrar a sanarnos. Si estamos hidrópicos, ¿sí?, va a poner en nuestro corazón que el agua que Él nos ha dado es para compartirla, es para bendición de todo el cuerpo del Señor. Fíjese que cuando entró, también dice la Escritura que muchos fariseos empezaron a murmurar. Dice que dice el versículo 3: y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley, a los fariseos les habló diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Este hombre estaba enfermo y mire, y nadie se preocupaba por él. ¿Por qué? Porque no podían quebrantar un mandamiento del Señor. Y mire que el Señor les hizo esa pregunta y les dijo: si su buey cae, su animal cae en un hoyo en día de reposo, ¿qué no lo van a sacar? Pues claro que sí. Y muchas veces caemos en ese legalismo tremendo de que no queremos ayudar a otros. Mire, hay en algunas doctrinas hay ese pensar, hay ese sentimiento de que si uno va al doctor no tiene fe, porque el Señor nos debe de sanar. Y muchas veces nosotros malentendemos esto, y cuando nosotros estamos en ciertas doctrinas de ese tipo y alguno de nuestros hijos está malo, no los queremos llevar al doctor. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que sanar. No, Dios permitió que hubiera doctores con un propósito. Dios no se molesta que nosotros vayamos a un médico. Obviamente hay que orar, sí, hay que orar. Hay que ponerse en las manos del Señor. Pero muchas veces ese legalismo, como en esta ocasión, que este hombre cuánto tiempo tenía así, y en esa sinagoga no había nadie que lo ayudara. Y aún así llegó alguien que le ayudaba y lo criticaron. ¿Por qué? Porque lo hizo en un día de reposo. Entonces es algo que también el Señor entra al corazón del hombre, es para sacar todas esas ideas, todas esas doctrinas que tanto mal le han hecho al cuerpo del Señor. Y mire, vamos terminando porque el tiempo nos avanza y hay muchos ejemplos sobre de esto, muchos ejemplos. Pero mire, quiero tocar uno que a mí me parece muy importante, y eso está, mire, en Marcos capítulo 5, versículo 22 en adelante. Dice: y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Mire, me voy a saltar todo esto porque está muy largo y voy a llegar al punto que yo quiero tratar con usted. Dice
en el verso 41. Y tomando a la niña, bueno, en el verso 40 dice, y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Poderosa esta palabra, ¿verdad? Pero vamos a interpretarla con estos simbolismos que vemos para que nosotros podamos darle una aplicación a nuestra vida diaria. Que esto que el Señor nos está mostrando aquí lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Dice que entró a la casa de este hombre porque su hija había muerto y quería que el Señor la sanara, antes, obviamente antes de que muriera esta niña. Entró, la niña estaba muerta, la tomó de la mano y la resucitó. Entonces vamos a darle una aplicación a nuestra vida para que sea de bendición. ¿Cuántas veces o cuántas cosas hay muertas en nosotros? ¿Cuántas cosas hay muerto en nuestro corazón? El Señor Jesús dice en su palabra, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? ¿O ya nuestra fe estará muerta? Ya no tendremos fe, porque ya murió nuestra fe. Entonces muchas veces habemos pueblos del Señor que, por ejemplo, nuestra fe está muerta. ¿Cuántas cosas muertas hay en nuestro corazón? ¿Cómo está el amor para nuestra familia? ¿Ya es un amor muerto? ¿Ya es un amor o ya es una vida con nuestra esposa? Pues ya nada más por costumbre. Ya murió el amor entre esposos o en la familia. ¿Qué tenemos muerto en nosotros? A lo mejor la esperanza, a lo mejor la confianza, ¿sí? A lo mejor ya no hay confianza entre pareja. ¿Qué ha muerto en nuestro corazón? Entonces es algo que nosotros tenemos que recapacitar, ¿sí? Y mire, cuando el Señor Jesús entra al corazón de nosotros, eso es lo que tiene que pasar en nosotros. El Señor Jesucristo empieza a resucitar, a darle vida otra vez a todas esas cosas que en un principio fueron lo que había en nosotros, ¿sí? Yo supongo que, por ejemplo, cuando nos casamos con la esposa, pues nos casamos porque nos gustó primeramente, nos enamoramos de ella, había una relación buena, nuestro amor estaba vivo. Y ahora, ¿cómo está nuestra relación como esposas, como familia? Entonces esto es para que nosotros nos pongamos a pensar qué ha muerto en nosotros, qué hemos dejado morir. A lo mejor el amor hasta para Dios, ¿verdad? Porque el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis les hace un reproche a la iglesia de Éfeso. Él les dice, ¿por qué has dejado tu primer amor? ¿Sí? Ya no me amas como al principio. Ya tu amor se murió, o ya tu amor va muriendo hacia mí. Cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, fue algo parecido, ¿verdad? Empezamos gozosos, empezamos alegres, posiblemente nos queríamos comer la escritura, ¿verdad? De un solo bocado, leerla, y tal vez nos pusimos a orar diario, pero ahora ¿cómo está nuestro amor para el Señor?
Entonces el Señor Jesucristo, cuando nosotros lo recibimos en nuestra casa, en nuestro corazón, mire, tiene que hacer ese efecto. Tiene que volver a darle vida a esas cosas que han muerto en nosotros, en nuestro corazón. Y se tiene que ver. Porque esto no solamente es de palabras, se tiene que ver en nuestro diario vivir, si en verdad todavía ese amor hacia el Señor está en nosotros. Y mire, por último, le voy a dar un pasaje, otro versículo. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y de igual manera es un versículo muy conocido en el pueblo del Señor. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Por qué? Porque le está hablando el Señor a una iglesia. No le está hablando a inconversos que no conocen del Señor. Le está hablando a una iglesia. ¿Y qué le dice? Mire, ponga atención de los que le dice. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno me abre. ¿A dónde tenían al Señor Jesucristo? ¿Adentro de la casa o fuera de la casa? ¿A dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿En el corazón o fuera del corazón? Miren lo que les dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre, era pueblo de Dios, cristianos, que una vez recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, una vez lo tuvieron dentro de su casa, y mire dónde estaba, fuera de su casa, fuera del corazón. Y le dice: si alguno abre, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos de nosotros no tendremos ya al Señor Jesucristo fuera de nuestro corazón? ¿A cuántos de nosotros no le estará tocando la puerta al Señor Jesucristo diciéndole: ábreme? ¿No te has dado cuenta que ya estoy fuera? ¿No te has dado cuenta que te estoy toque y toque y no me abres la puerta porque quiero entrar a ti? Y una vez más, quiero que comamos juntos, que cenemos juntos. Y una vez más, quiero que tengamos esa relación que tuvimos al principio. Mire qué tremendo es esto. ¿Cuánto pueblo de Dios sabremos así? Que hemos dejado fuera de nuestra vida al Señor Jesús. Que no le hemos permitido entrar y gobierne en todas las áreas de nuestras vidas. Porque hay veces que somos así. Hay veces que no los dejamos entrar a ciertas áreas de nuestras vidas. Que no las gobierne. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta gobernarlas. Ser el Señor y el amo de esas áreas de nuestras vidas. Y esas áreas en que no permitamos que el Señor Jesucristo entre son áreas muertas. Son áreas sin vida. Pero mire, el Señor Jesucristo es bueno. El Señor Jesús es misericordioso con nosotros. Y constantemente está tocando a nuestro corazón y constantemente quiere entrar a nuestro corazón. Y esta palabra, como siempre les digo, es una palabra de reflexión. Para que nosotros miremos realmente cómo está nuestra casa, nuestro corazón. Si el Señor Jesucristo permanece todavía ahí o nosotros ya lo hemos sacado. Si el Señor Jesucristo nos llenó de vida cuando entró, pero ¿qué hemos dejado morir en nosotros? ¿Qué hemos dejado morir? Pero mire, el amor del Señor es tan grande que aunque nosotros lo hemos sacado de nuestra vida, mire, Él está ahí todavía tocando. Él está todavía tocando. Él está todavía tocando. Que nosotros lo escuchemos y le abramos. Y Él no es como nosotros. Le abramos y Él se va a olvidar de lo que nosotros hicimos.
y va a volver a comer con nosotros, a cenar con nosotros. Le va a volver a dar vida a esas cosas muertas que hemos dejado morir, como esta hija de Jairo. ¿Sí? Si esa agua que el Señor nos ha dado y nos quiere seguir dando, es para que nosotros se las demos a otros, ¿sí? Para que no nos quedemos con ella, ¿sí? Si como Zaqueo, si lo hemos recibido en nuestro corazón, que haya un efecto, que le digamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que deje? Señor, ¿no te gusta esto? Mira, lo dejo, Señor, pero ayúdame. Yo espero, hermanos, que esta palabra haya sido de edificación para todos los que la escuchen, que en verdad reflexionemos y hagamos un alto en nuestra vida y veamos en qué actitud, con qué condiciones estamos delante de nuestro Dios y corrijamos. Y mire, yo lo invito a que siga escuchando estos videos que estamos grabando, que nos haga un comentario si así usted lo desea. Si le ha sido de bendición para usted, que nos apoye, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con un like. Y cada semana estamos subiendo un video y que nos siga escuchando. Pues hasta luego, muchas bendiciones y que Dios nos guarde.